Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento de musculación, la hipertrofia muscular y la nutrición orientada al entrenamiento, ¿no? Todo esto entre muchos temas más. Y seguimos con esta sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, en la que, pues me encargo de responder dudas que me dejáis en el formulario que tengo en la página web, en el apartado de podcast. Podéis ir ahí, rellenáis el formulario, dejáis la pregunta que queráis y en futuros episodios os la responderé encantadísimo de ayudaros, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar hoy con la primera pregunta que me la escribe Andrés, 23 años, desde Santiago de Chile, nivel principiante. Hola Sergio, soy Andrés desde Santiago de Chile. Hola Andrés, te mando un abrazo fuerte. Mi duda es sobre el uso de máquinas VS peso libre. Como principiante, ¿cuál crees que es mejor para construir músculo de manera eficiente? Bueno, Andrés, muy buena pregunta, la verdad, un debate muy clásico. Tengo un vídeo en el canal que creo que justo analizaba esto. No sé si era un estudio científico, puede ser, creo que sí. ¿Me quiere sonar? No lo sé, o no. No me acuerdo, ¿eh? Igual me lo estoy inventando, pero me suena que este tema lo he tratado en algún vídeo. El caso es que, bueno, a ver, va a haber diferencias notables, ¿vale? Entre máquinas y peso libre. Lo primero que hay que pensar que a la hora de seleccionar un ejercicio, digamos que tendríamos como una escala de prioridades, ¿no? O por qué deberíamos de elegir un ejercicio en vez de otro y como una serie de factores que nos van a ser buenas herramientas para poder elegir, pues prefiero entrar con un ejercicio concreto o con otro, ¿no? Sea con un tipo de material, como puede ser máquina, o con peso libre, ¿vale? Por encima de todo, tenéis que entender que están los gustos personales, ¿vale? O sea, si a una persona le encanta entrenar con peso libre o le encanta entrenar con máquinas, pues no hay más que hablar, ¿vale? Al no ser que ese ejercicio en concreto sea una absoluta mierda, ¿vale? O sea, si me dices, no, es que me encanta hacer tal ejercicio, ya, pero igual es que no tiene absolutamente ningún sentido de cara a hipertrofia, que es difícil, no se me ocurren así ejercicios, no sé, ¿no? Pero sí que hay ejercicios que son muy poco óptimos, digamos, de cara a hipertrofia. En cambio, hay otros que, bueno, sí que son mejores, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base de que sean ejercicios más o menos normales, relativamente normales, patrones de movimiento normales como para poder construir músculo. Otro factor muy importante después de los gustos personales, por ejemplo, imagínate, quieres entrenar el pectoral, ¿vale? En un ejercicio de empujes y no sabes si elegir entre una máquina de press, ¿no? De empuje o una press de banca, ¿vale? Pues porque a ti también te han dicho toda la vida que el press de banca es necesario, igual que te lo han dicho con la sentadilla, igual que te lo han dicho con el peso muerto y como os digo siempre, no hay ejercicios obligatorios y eso es importante que os lo grabéis en la cabeza. Entonces, partiendo de esa base, va a haber cierta diferencia, ¿no? Y es que el tema de la estabilidad, inestabilidad, ¿vale? Juega un papel importante. ¿Por qué? Porque en el press de banca, al tener más inestabilidad, ¿qué es lo que ocurre? Entran más músculos estabilizadores, se activan más músculos, digamos, porque tú en una máquina sentado, digamos que no se tienen que activar más que los músculos prácticamente que están trabajando y poco más, porque estás muy estable, ¿no? O sea, cuanto más estables estamos en un ejercicio, menos músculos se tienen que activar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si se activan más músculos? Vale, para empezar, lo que va a ocurrir es que la fatiga neural va a ser algo más alta. La fatiga neural también depende de otros factores, ¿no? Como puede ser el rango de repeticiones, la cercanía al fallo, si realizamos técnicas de alta intensidad o no, si es un estímulo al que estamos adaptados o no. Vale, sí, pero aparte de todo eso, obviamente un ejercicio, cuanto más fibras musculares involucre, cuantos más unidades motoras tengas que reclutar, digamos que para el sistema nervioso va a ser más demandante, ¿vale? Entonces, ya de por sí, el press de banca va a ser un poquito más demandante a nivel de fatiga neural. Entonces, se va a acumular algo más de fatiga neural. Entonces, esto sí que influye, obviamente, porque el ratio estímulo-fatiga, que es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, es algo peor, por ejemplo, en el press de banca que en una máquina de press, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el press de banca te da una libertad de movimiento, ¿vale? Porque tú, a lo mejor por tu estructura, una máquina igual no le va bien a una persona, por ejemplo, que es muy alta, imaginaros, bueno, pues igual se le hace muy incómodo. Hay máquinas que, por ejemplo, de empuje que te hacen como tener que rotar internamente el hombro y no es nada cómodo. Entonces, al final ya sientes molestias en el hombro y no terminas de sentir un buen estímulo en el pectoral, porque no llegas a reclutar las unidades motoras de alto umbral del pectoral de la manera adecuada, ¿no? Entonces, eso es importante, es un aspecto también a tener en cuenta y es una ventaja de lo que son los pesos libres en ese sentido, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver, como ves, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras desventajas. Yo a priori te diría que las máquinas, basándome en lo que es la ciencia, van a ser mejores. ¿Por qué? Por lo que te comento del ratio estímulo-fatiga, nos va a generar menor fatiga y un estímulo como mínimo igual, como mínimo. Que luego ocurre que yo, por ejemplo,
Claro, este es otro punto también, depende de qué sistema de entrenamiento utilices. Si tú utilizas un sistema de entrenamiento muy básico, muy normal, con series tradicionales, claro, en ese sentido, bueno, pues un press de banca te puede venir bien, ¿no? Porque tú haces tu serie, descansas un buen rato, haces otra serie. Pero yo, por ejemplo, que entreno con técnicas de alta intensidad, a mí las máquinas me vienen brutal, porque puedo ir solo al gimnasio, tengo máxima seguridad, porque puedo ir al fallo, y aunque vaya al fallo y me quede en la última a mitad de la repetición del rango de recorrido, no pasa nada, suelto la máquina y ya está, no he podido, he llegado al fallo total. En cambio, en el press de banca no puedo llegar al fallo total. Primero porque a nivel de fatiga neural me supondría una fatiga extrema, obviamente en un press de banca ir al fallo telita, y luego aparte de eso es que se me caería la barra encima, o tengo un compañero que me ayuda o no es lo mismo, ¿vale? Tú ya desde el comienzo de la serie en el press de banca te da como miedo acercarte demasiado al fallo, entonces igual lo que tú piensas que es un RIR 0, en verdad es un RIR 2, porque si tú te pones un tío atrás, pues si es algo que soporte la barra por si se te cae, probablemente el rendimiento sería algo mejor, ¿no? Entonces en máquinas te olvidas de eso, tú simplemente te centras en empujar y aunque llegues al fallo, ¿vale? No pasa nada. O sea, yo llego continuamente al fallo. Obviamente es un fallo sin lucha, ¿vale? Lo que he comentado a veces de este concepto de no llegar a un punto en el que te dure la última repetición 6 segundos o 7 y te revientes ahí, porque ahí la fatiga se dispara, ¿no? Pero lo que os quiero comentar, ¿no? Si para vuestro sistema de entrenamiento se adapta y os gusta y os sentís cómodos en una máquina, siempre va a ser mejor, bajo mi punto de vista, una máquina. Bueno, bajo mi punto de vista, no. ¿Qué cojones? Bajo la ciencia, ¿vale? O sea, bajo cómo funciona la hipertrofia, ¿vale? Otra cosa es que a otras personas les guste más o les guste menos, que es lo que he comentado al principio. Es el principal factor. Si te gusta más el peso libre, entrena con peso libre, ¿vale? Pero lo que te comento. Entonces, la única desventaja que sí que le veo a la máquina es que puede ser que no se adecue a tu estructura, que yo he utilizado máquinas que no me han gustado absolutamente nada y al final pues me voy a otro tipo de ejercicios, ¿no? En cambio, con peso libre sabes que sí o sí, por ejemplo, un press con mancuernas te vas a adaptar, se va a adaptar perfectamente a tu estructura, ¿vale? Porque tienes libertad de movimiento. Otra desventaja también que tiene el peso libre es que, por ejemplo, para gente principiante, la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor, ¿vale? Requiere muchísimas más adaptaciones neurales, ¿no? Coordinación de la técnica. Entonces, digamos que vas a tardar más tiempo en hacerte bueno en ese ejercicio hasta que consigas imprimir una intensidad adecuada como para lograr un estímulo muy bueno, ¿no? Para conseguir buena tensión mecánica. En cambio, en una máquina, tú puedes poner a una persona que nunca ha hecho esa máquina, sea principiante o sea avanzado, y en muy poquito tiempo se va a adaptar a esa máquina y ya se va a centrar en empujar. Entonces, prácticamente, no desde el primer día, pero sí pasados unos días, ya el estímulo va a ser muy, muy bueno, porque no se tiene que centrar más que en empujar, ¿no? Por eso yo siempre para principiantes recomiendo máquinas. Me parece que es un acierto absolutamente empezar con máquinas, ¿no? De hecho, bueno, Andrés, me comentas que eres principiante, ¿no? Pues eso, para mí las máquinas, sin duda, bajo mi punto de vista, para tu situación actual es lo mejor, ¿vale? Y va a ser la mejor manera de construir músculo de la manera eficiente, más eficiente y más rápida posible, ¿vale? Que es importante este concepto, ya sabéis que a mí me encanta enseñaros a que aprendamos todos a entrenar de la manera más efectiva posible, ¿no? El lograr las mayores adaptaciones de hipertrofia con los menores recursos invertidos y en el menor tiempo posible, ¿no? Tanto de tiempo, energía, de todo, ¿no? Entonces, tienes que entender que cada vez que tú vas al gimnasio, digamos que es el ratio estímulo-fatiga juega un papel muy importante, ¿no? Cómo estás optimizando el estímulo y cómo estás intentando disminuir esa fatiga, ¿no? Conseguir el máximo estímulo con la menor fatiga posible. En cambio, si tú vas y haces todo ejercicios que te aprovechas de inercias, de balanceos. Mira, otra ventaja que tienen las máquinas. En las máquinas es muy complicado aprovecharse de inercias y balanceos, ¿vale? Porque muchas veces estás fijo en una máquina, estás encajado, digamos. En cambio, en un ejercicio con peso libre, por ejemplo, un remo con barra, tela, puedes trampear muchísimo más. Entonces, si encima trampeas, porque eres una persona con ego que te gusta simplemente centrarte en el peso que mueves y no en el estímulo y no sabes entrenar bien, el problema es que la fatiga se dispara y el estímulo acaba siendo una mierda. El estímulo real en el músculo principal objetivo que queremos trabajar, ¿vale? Así que bueno, Andrés, espero haberte ayudado. Ya te he dado mi punto de vista. Puede estar un poquito sesgada mi opinión porque me gusta más trabajar con máquinas, pero desde un punto de vista objetivo, con los argumentos que te he dado, creo que son más que importantes, o sea, más que suficientes para que te des cuenta que es mejor entrenar con máquinas. Pasamos a la siguiente pregunta que me escribe Marco, 28 años, desde Madrid, nivel principiante. Hola Sergio, soy Marco, desde Madrid. Estoy empezando en el gimnasio y no estoy seguro de si debería hacer abdominales todos los días. ¿Es esto necesario para ver resultados o basta con incluirlos en mi rutina normal? Bueno, Marco, no sé de dónde has sacado la idea de que hace falta hacer todos los días abdominales. Probablemente la has sacado de Cristiano Ronaldo, ¿no? De cuando decía que hacía al día 200 abdominales o no sé ni cuántos hacía o 500. Pero no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo más importante, Marco, es que eh, digamos que tú tienes que tomarte los abdominales como cualquier otro grupo muscular. O sea, no entiendo por qué
nos lo tomamos como un músculo diferente, ¿no? O como que hay que entrenarlo sin peso. Porque mucha gente lo que hace es, voy a hacer abdominales, se sienta se tumba en el suelo, hace crunches, ¿no? Míticos abdominales, y pues obviamente se queda lejos del fallo, ¿no? Pues porque claro, tú sin peso, a saber cuántos abdominales seguidos puedes hacer. Pues igual puedes hacer 60, ¿no? Entonces el problema es que si tú haces una serie de 20, te quedas muy lejos del fallo. Es como si tú te pones a hacer bíceps con un peso muy, muy, muy chiquitito con el que podrías hacer 60 repeticiones y haces 20. No vas a conseguir suficiente tensión mecánica, ¿vale, Marco? No sé si entiendes este concepto, igual todavía eres principiante, pero digamos que el estímulo que van a sentir tus músculos no va a ser bueno, ¿vale? Porque tú tienes que acercarte cerca del fallo, que es lo más importante. Entonces, bueno, los abdominales hay que tomártelos como cualquier otro grupo muscular, entrenarlos, por ejemplo, frecuencia 1, frecuencia 2, ¿no? Pues igual que hagas con los demás músculos en tu rutina o dependiendo de lo que los quieras priorizar. Si los quieres priorizar más, entrenarlos un poquito más, pero no todos los días, ¿vale? Y si los quieres priorizar menos, pues frecuencia 1 más que suficiente. Luego, lo que sí que te recomiendo es eso, que para que te logres quedar cerca del fallo, pues lo ideal, por ejemplo, es hacerlos en polea con una cuerda, si no tienes una máquina de abdominales buena con peso en el gimnasio. Y luego, si quieres trabajarlos bien y tienes máquina, pues en mítica máquina de crunches abdominales va a ser el mejor ejercicio que puedes hacer, ¿vale? Porque al final los abdominales, la principal función, digamos, de los abdominales, del recto abdominal, es las flexiones de columna, ¿vale? Esto es importante. Mucha gente también se cuelga de una barra, flexiona la cadera hacia arriba, ¿no? Con las piernas como que las sube. Lo único que estás haciendo ahí es flexionar la cadera. Ahí estás trabajando principalmente los flexores de cadera, recto femoral también y demás, ¿no? Entonces, no, ese ejercicio no es muy bueno a no ser que termines de flexionar muy bien la cadera, ¿no? Entonces, el mejor ejercicio que hay es en una máquina, flexiones de columna. O sea, crunches abdominales, ¿vale? Y obviamente te pones un peso, pues como para hacer, no te digo igual que vayas a 6 repeticiones, porque no es un ejercicio como para ir a 6 repeticiones, porque se te va a hacer raro, pero sí igual a 10, 12, 14 repeticiones y llegas al fallo. Y en este ejercicio sí que te recomiendo meter alguna técnica de alta intensidad como drop sets mecánicas, drop sets, ¿vale? Bajadas de peso. O como las que hago yo de descansar. Por ejemplo, yo en abdominales no suelo bajar el peso, suelo hacer rest pause. ¿Vale? O sea, descanso como 20 o 30 segundos y vuelvo a darle caña y saco unas 5 o 6 repeticiones otra vez y así. Es como más me gusta trabajar los abdominales. Pero ya te digo, no hace falta trabajarlos todos los días, no tiene ningún sentido, ¿vale, Marco? Así que, bueno, poco más te puedo ayudar en esta pregunta. Sí que te puedo decir que, bueno, hay otro músculo también en el abdomen que se llama el transverso abdominal, eh, que este grupo muscular se trabaja, digamos, con las rotaciones de cadera, ¿vale? Mítico ejercicio de Pallof, no sé si lo conoces, pero bueno, sin más. Pero a nivel estético, el que te va a dar visibilidad es el recto abdominal y principalmente se trabaja con crunches. Y otro aspecto que quería comentarte también es que hay mucha gente que te va a decir que es mejor hacer la plancha y no sé qué, no sé cuántos porque es lo más saludable para la columna. A ver, realmente los crunches abdominales en teoría no están sufriendo las vértebras una presión desmedida, ¿vale? O sea, al final las vértebras están preparadas para eso y muchísimo más. Y de hecho, si tú tienes una buena salud en el core en general, ¿no? Y también has trabajado la parte más de los erectores espinales y del transverso abdominal que comentó antes, que recubre lo que son las vértebras, no pasa nada porque hagas crunches en máquina, ¿vale? Que tampoco es una salvajada para tus vértebras y no van a sufrir, o sea, y vas a desarrollar correctamente los abdominales. Lo que te decía, entonces te van a decir que metas plancha, mucha gente, ¿no? El mítico ejercicio de planchas, pero ahí solo estás trabajando los abdominales de manera isométrica. Es como si tú coges un curl de bíceps y solo los trabajas, digamos, en la mitad del rango de movimiento, porque si el rango de movimiento de los abdominales es las flexiones de columna, no tiene sentido que únicamente, o sea, sí, a ver, sentido, no es lo más óptimo trabajarlo únicamente con la columna fija, porque eso estarías trabajando en isométrico, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, que no, ¿vale? Que lo ideal es trabajarlo con crunches abdominales, que es la principal función del recto abdominal. Y luego también, pues la diferencia que tiene con otros grupos musculares es que así como en volumen, por ejemplo, tú, si trabajas los bíceps, se ven más grandes, el problema es que los abdominales van a desarrollarse hasta cierto punto, ¿no? Entonces tú cuando estás en volumen no te los vas a ver prácticamente, ¿vale? A la que ya estés un poco tapado. Si obviamente no tienes un porcentaje de grasa muy alto y tienes los abdominales bastante desarrollados, se te marcarán un poco, ¿no? Pero me refiero a que así como otros grupos musculares, tú cuando estás en volumen dices, wow, qué bíceps tengo, wow, qué hombros, ¿no? Pero realmente no están definidos, o sea, no se ven la apariencia esa de que se marcan las fibras, ¿no? Y esos cortes. En cambio, o sea, eso, en cambio en el abdomen, pues en volumen no te los ves nada en absoluto. Y es luego en definición, obviamente, cuando se quita la capa de grasa que tiene por encima el recto abdominal, es cuando ya te los empiezas a ver, ¿vale, Marco? Así que bueno, damos por finalizado este episodio de hoy. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis acceder al grupo privado del Templo de Hipertrofia y conversarla y preguntarla con el resto de miembros del grupo privado, ¿vale? Que aprovecho para mandarles un abrazo. Si queréis aprender un poquito más sobre hipertrofia muscular, ya sabéis que tenéis en la página web el apartado de manuales
y ahí podéis descargaros el manual que queráis relacionado con el entrenamiento de musculación, ¿vale? Todo esto, tanto el grupo privado como el acceso a la página de manuales, la tenéis en la descripción de este episodio de hoy, ¿vale? Así que bueno, damos por finalizado el episodio, os mando un fuerte abrazo a todos, que acabéis genial el día y nos escuchamos en próximos episodios. Adiós.